Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche. Hoy, primero Dios, vamos a estar hablando sobre la identidad de la gran ramera del Apocalipsis. ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? Hoy vamos a estar hablando sobre eso. Realmente vamos a estar descubriendo bíblicamente quién es la gran ramera del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con la ayuda de Dios, leyendo la palabra de Dios, que es donde vamos a descubrir quién es la gran ramera del Apocalipsis. Y vamos a ver si los hermanitos evangélicos tienen la razón cuando dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Claramente lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios, en este mismo momento. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Vamos a la palabra de Dios. Y dice la Biblia de esta manera: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué Señor estamos hablando? Claramente estamos hablando de Jesucristo. ¿Y dónde fue crucificado Jesucristo? Jerusalén. Por ende, ¿quién es la gran ramera del Apocalipsis? ¿La Iglesia Católica? No. Un claro y rotundo no. La Iglesia Católica no es la gran ramera del Apocalipsis. Es Jerusalén. La realidad es que Israel siempre ha sido una ramera en su relación con Dios. Y es Dios mismo quien llama a Israel ramera. Es más, Dios es más severo y llama a Israel una ramera barata, porque le dice, esto es lo que Dios le dice a Israel. Fíjense bien. Las rameras cobran por sus servicios, pero tú, Israel, te regalas a tus amantes. En otras palabras, Dios llama a Israel una ramera barata, gratis, porque le dice, tú te entregas, tú te regalas a tus amantes. Entonces aquí podríamos decir, caso cerrado, la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Pero vamos a analizar un poco más sobre esto y vamos a dejar en claro que la Iglesia Católica no es la gran ramera del Apocalipsis. La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más antiguas y grandes del mundo. Eso no lo negamos. La Iglesia precede al protestantismo. La Iglesia Católica precede en historia a la Iglesia Evangélica. Más, la Iglesia Evangélica nació en 1906 en Estados Unidos. Es ahí donde nació la Iglesia Evangélica, 1906. Y la Iglesia Católica nació 2000 años atrás. O sea que la Iglesia Católica le lleva en historia 2000 años a la Iglesia Evangélica. Así que vamos a estar analizando por qué la Iglesia Católica es llamada la gran ramera del Apocalipsis, cuando la Iglesia Católica claramente no lo es. Por esto podemos decir que la Iglesia Católica es una de las instituciones cristianas más antiguas y grandes del mundo, con una rica historia y una profunda influencia en la cultura y la sociedad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha sido objeto de diversas críticas y acusaciones, incluyendo la de ser identificada como la gran ramera de Babilonia, mencionada en el libro de Apocalipsis. Pero si hacemos un análisis concienzudo, un análisis realmente bíblico, y usamos todos los métodos hermenéuticos, teológicos, históricos, geográficos,
nos daremos de cuenta de algo importante, que la acusación que se hace a la Iglesia Católica es exactamente eso, una acusación falsa, sin fundamento. Este estudio que vamos a empezar en esta noche, en esta mañana mejor dicho, porque aquí en Estados Unidos es la 1:23 de la mañana. Y alguien va a preguntar, ¿y usted qué hace despierto a esta hora? Estoy trabajando. Hoy me tocó trabajar de noche. Pero bueno, este estudio, como estaba diciendo, busca explorar y refutar la idea de que la Iglesia Católica sea la gran ramera citada en Apocalipsis. Para ello analizaremos los textos bíblicos relevantes, el contexto histórico y teológico en el que se escribieron y las interpretaciones que han sido propuestas por diferentes tradiciones cristianas a lo largo de la historia. Lamentablemente, los evangélicos han levantado una difamación, una mentira hacia la Iglesia Católica gracias a su prejuicio y su odio hacia la Iglesia. También examinaremos las acusaciones específicas que han llevado a algunos a identificar a la Iglesia Católica con esta figura, como la riqueza material, el poder político, la corrupción y los abusos de poder. Consideraremos las respuestas y reformas que la Iglesia ha implementado para abordar estas críticas y evaluaremos la validez de la identificación de la Iglesia Católica con la gran ramera. El objetivo de este estudio, estimados oyentes, es proporcionar una comprensión más profunda de las Escrituras y de la historia de la Iglesia Católica. Quiero dejar bien en claro que yo, Percy J. Riley, soy pastor ordenado con la denominación Bautista del Sur. Me adhiero a las confesiones de fe reformada y me adhiero también a la confesión de fe helvética. Por ende, identificándome como pastor bautista ordenado y como adherido a la reforma y a la reforma, puedo decir que no soy católico romano, no pertenezco a la Iglesia Católica Romana. El Vaticano no me está pagando para hacer este estudio. Y digo esto porque hay evangélicos que me están acusando de ser católico romano. Algunos me llaman falso pastor, a lo cual, honestamente, como dijo el padre Toro, Luis Toro, pregúntenme si me importa. No me importa. Digo esto para dejar bien en claro que mi intención al declarar este estudio y demostrar bíblicamente, históricamente, geográficamente que la Iglesia Católica no es la gran ramera es simplemente la verdad. Honestamente, los evangélicos mienten al acusar a la Iglesia Católica de ser la gran ramera del Apocalipsis. Tuercen la Escritura, manipulan los escritos y lo más sorprendente de todo es que los evangélicos dicen que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Pero por obra y gracia de quién sabe quién, aparece en el libro de Apocalipsis. Mi pregunta es, ¿por qué entonces dicen que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia si por milagro, por obra de quién sabe quién, la Iglesia Católica aparece en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18? Pero cuando analicemos Apocalipsis 17 y 18, nos vamos a dar de cuenta que ahí no se habla de la Iglesia Católica. Apocalipsis 17 y 18 está hablando
de la corrupción dentro del sacerdocio levítico del templo de Jerusalén. Entonces, el Espíritu Santo, a través de San Juan, describe la corrupción del sacerdocio levítico y describe a Jerusalén como una gran ramera. No una ramera, una gran ramera. Sí, el sacerdocio levítico, el judaísmo, se había convertido en una gran ramera. No olvidemos que fue Israel, los líderes religiosos, quienes entregaron a Jesucristo al Imperio Romano. Pero esto lo vamos a estar viendo más detenidamente. El objetivo de este estudio, como ya lo dije, es proporcionar una comprensión más profunda de las Escrituras y de la historia de la Iglesia Católica, y ofrecer una perspectiva equilibrada, fundamentada sobre esta cuestión. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a comenzar en este momento. Quizás no terminemos todo el estudio hoy porque es un estudio un poquito largo. Así que vamos a tomar unos días, primero Dios, si Dios lo permite. El libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y uno de los textos más enigmáticos y simbólicos de la Biblia. Dentro de su contenido se encuentra la figura de la gran ramera de Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, que ha sido objeto de muchas interpretaciones y controversias a lo largo de la historia. Una de las identificaciones más polémicas es la que los evangélicos asocian a la Iglesia Católica con la figura de la gran ramera. Ellos acusan a la Iglesia Católica de ser la encarnación de la corrupción y la apostasía. Esa es la acusación que ellos lanzan a la Iglesia Católica. Ellos dicen, la Iglesia Católica es la encarnación de la corrupción y la apostasía. La importancia de este tema radica en la influencia que tiene en la percepción de la Iglesia Católica y su papel en la sociedad. La acusación de ser la gran ramera de Babilonia implica una condena moral y espiritual que puede generar confusión, desconfianza y división entre los creyentes. Por lo tanto, es fundamental abordar este tema con rigor y objetividad, analizando las Escrituras y el contexto histórico para determinar si la Iglesia Católica es realmente la gran ramera de Babilonia. El objetivo de este estudio, mis estimados hermanos, es demostrar que la Iglesia Católica no es la gran ramera de Babilonia descrita en el Apocalipsis. No lo es. Vuelvo a repetirlo. El objetivo de este estudio es demostrar categóricamente, sin dejar duda alguna, que la Iglesia Católica es inocente de la acusación evangélica de que ella es la gran ramera del Apocalipsis. Para lograr esto, analizaremos los textos bíblicos relevantes, el contexto histórico, teológico y las interpretaciones tradicionales modernas de la gran ramera. También analizaremos la posición geográfica del Vaticano. Y alguno preguntará, ¿qué tiene que ver la geografía con que la Iglesia Católica sea la gran ramera?
tiene que ver mucho. Porque los evangélicos dicen que la grande ciudad, porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la gran ramera es una gran ciudad que está sentada sobre 7 montes. Pero cuando analizamos la geografía del Vaticano, nos damos de cuenta de algo sumamente importante. Que el Vaticano no está sentado sobre 7 montes. Y cuando vemos a Jerusalén, Jerusalén está sentada sobre 7 montes. El Vaticano está sentada sobre una colina. ¿Cómo se llama? La colina vaticana. También los evangélicos dicen que la gran ramera tenía puertos, porque la Biblia identifica a la gran ramera como una ciudad portuaria, donde hay puertos. El Vaticano no tiene puertos. Jamás he visto un transatlántico dentro de la ciudad del Vaticano. No cabe, porque no hay manera que llegue un barco a la ciudad del Vaticano, porque el Vaticano no tiene puertos, no tiene salida al mar. Por ende, la geografía demuestra que el Vaticano, que la Iglesia Católica, es inocente. Por esto podemos decir que evaluaremos las acusaciones contra la Iglesia y se considerarán las respuestas y reformas que la Iglesia ha implementado para abordar estas críticas. Al final, se presentarán las conclusiones y reflexiones sobre la importancia de una interpretación responsable de las Escrituras. Analicemos el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué les parece? Vamos para allá, mijos. El contexto histórico y teológico del Apocalipsis. Analizando el libro de Apocalipsis, ¿quién escribió Apocalipsis? El Apocalipsis se atribuye al apóstol San Juan, un cristiano que vivió en la isla de Patmos, exiliado por el emperador romano Domiciano. La fecha del libro está entre el año 90 y el año 130 después de Cristo. ¿Quiénes fueron los destinatarios del libro de Apocalipsis? ¿A quién se escribió la carta de Apocalipsis? Porque el Apocalipsis no es un libro en sí, es una carta. Una carta. ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿A quiénes fue escrita las cartas o la carta de Apocalipsis? Bueno, fueron escritas a las 7 iglesias de Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y adivinen qué cosa, todas estas 7 iglesias existen hasta el día de hoy. Adivinen a qué iglesia pertenece. ¿A la iglesia pentecostal? No. ¿A la iglesia evangélica? Tampoco. ¿A quién? Pertenece a la iglesia católica. Todas estas 7 iglesias aparecen hoy en la historia, hoy actualmente. Son, hermanos amados, de la iglesia católica. Están unidas. ¿Cuál es el contexto histórico del Imperio Romano y la persecución de los cristianos? El Imperio Romano, bajo el gobierno de Domiciano, entre los años 81 y 96 después de Cristo, Nerón, 54 al 68 después de Cristo, y Trajano, 98 al 117 después de Cristo, todos estos persiguieron a los cristianos, acusándolos de ateísmo y deslealtad. Los cristianos
sufrieron martirio, exilio y confiscación de propiedades. El Apocalipsis refleja esta tensión utilizando un lenguaje simbólico para denunciar la opresión romana y animar a los creyentes. Veamos el simbolismo y lenguaje apocalíptico. El Apocalipsis emplea un lenguaje simbólico y metafórico inspirado en la literatura apocalíptica judía. Utiliza números, colores, animales y figuras para representar conceptos y eventos. El simbolismo del cual estoy hablando en este momento del libro de la carta de Apocalipsis incluye números. El 7 representa la perfección. El 12, la completud. Y el 666, que es un número de hombre, representa la imperfección. Entonces, cada vez que se menciona el número 7 en la carta de Apocalipsis o libro de Apocalipsis, está hablando de perfección. Cuando se menciona el número 12, está hablando de completitud. Y cuando se menciona el número 6 o el 666, está hablando de imperfección. ¿Cuáles son los colores que se menciona en el libro de Apocalipsis? Se menciona el rojo. ¿Qué significa el rojo? Representa fuego y juicio. Es lo que representa el color rojo. También aparece el blanco. ¿Qué representa el blanco en el libro de Apocalipsis? Significa pureza. También se utiliza el negro. El negro en la carta de Apocalipsis simboliza la muerte. Ahora, en el libro de Apocalipsis se mencionan animales. ¿Cuáles son estos animales que se mencionan en el Apocalipsis? El león, el águila, la serpiente. ¿Qué simbolizan cada uno de estos animales? Simboliza el león, simboliza fuerza. El águila, ¿qué representa el águila en el libro de Apocalipsis? Representa visión. La serpiente, ¿qué significa la serpiente en el libro de Apocalipsis? Significa engaño. Es lo que significa la serpiente. Así que cada vez que se menciona la serpiente en la carta de Apocalipsis, está hablando de engaño. Figuras. ¿Qué figuras se menciona en el Apocalipsis? Y alguien va a preguntar, ¿y por qué tiene que decir todo esto? Porque todo esto se tiene que estudiar para determinar claramente quién es la gran ramera. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos analizando el capítulo 1. ¿Cuáles figuras se mencionan en la carta de Apocalipsis? Se menciona la bestia. ¿Qué quiere decir bestia? El poder opresor. La mujer. ¿Qué simboliza la mujer? La iglesia o Israel. Y el cordero. ¿A quién simboliza el cordero? A Cristo. Él es el cordero de Dios. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Este lenguaje simbólico permite múltiples interpretaciones, lo que ha generado debates y controversias a lo largo de la historia. Sin embargo, es fundamental entender el contexto histórico y teológico para interpretar correctamente el mensaje del Apocalipsis. Déjenme decirles que el libro de Apocalipsis es una carta muy complicada, un libro muy complicado, que tiene que analizarse, estudiarse muy detenidamente para no hacer malas interpretaciones.
Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a analizar el capítulo 2 en esta hora. La gran ramera de Babilonia en el Apocalipsis. Análisis exegético de Apocalipsis 17 y 18. Una descripción y características de la gran ramera. La gran ramera de Babilonia es una de las figuras más enigmáticas y simbólicas del Apocalipsis, presentada en los capítulos 17 y 18. A continuación, realizaremos un análisis exegético detallado de estos pasajes para comprender la descripción y características de esta figura. Apocalipsis 17, 1 al 6. La presentación de la gran ramera. Permítanme un momento, voy a tomar mi té. Gloria a Dios. La gran ramera es presentada como una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esto lo encontramos en el verso 3. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Aquí los evangélicos ya están diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Ven, la Iglesia Católica es la gran ramera porque la Iglesia Católica se viste de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas. Eso es lo que dicen los evangélicos. Pero la cuestión aquí es que el sumo sacerdote del templo usaba púrpura y escarlata y estaba adornado con oro, piedras preciosas y perlas. Si no me creen, lean la Biblia. Dice, sobre su frente lleva un nombre escrito: Misterio Babilonio la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 5. La gran ramera tiene en su mano una copa de oro llena de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Ahí los evangélicos dicen, la Iglesia Católica en la misa usa una copa de oro. Mentirosos. La Iglesia Católica en la misa no usa una copa, usa tres. Usa tres. Una es donde el padre, el sacerdote, pone el vino. La otra, que se llama el copón, es donde van las hostias consagradas. Y la otra, que no es una copa, sino que es como una copa grande, ondeada, que es donde el sacerdote se lava las manos. Sería bueno que antes de hablar de la Iglesia Católica estudiaran un poco más sobre la Iglesia Católica y estén hablando mentiras, porque se ve feo. La interpretación del ángel en Apocalipsis 17, 7 al 18. El ángel interpreta la visión de Juan, explicando que la mujer es la gran ciudad. Fíjese cómo describe el ángel a la gran ramera. La describe como una iglesia, la describe como una ciudad, la describe como una organización. El ángel la describe como una gran ciudad. Entonces ya vamos viendo la identidad de la gran ramera. La identidad de la gran ramera está descrita por un ángel de Dios. En el verso 18
como una gran ciudad. ¿Sí? Que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí los evangélicos van a decir, pero es que Israel no reinaba sobre los reyes de la tierra. No, pero dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Israel se prostituyó y se hizo adúltera con el Imperio Romano. Es lo que la Biblia enseña. Y usted me va a preguntar, pruébemelo en la Biblia. Claro, te lo pruebo con la Biblia. ¿Te acuerdas cuando los sacerdotes judíos estaban entregando a Jesús a Poncio Pilato? ¿Qué dijeron los judíos? ¿O qué dijo Poncio Pilato primero? ¿Cómo es posible que ustedes quieran que yo crucifique a su rey? ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué dijo el pueblo? No tenemos más rey que a César. En otras palabras, Israel se prostituyó con el Imperio Romano y estaba sentada sobre la bestia, que es el Imperio Romano. Por ende, déjenme decirles, Israel en ese tiempo, en el primer siglo, tenía mucha influencia sobre los reyes de la tierra, de su área, del Medio Oriente. Por ende, la gran ciudad que tenía dominio sobre los reyes, mis estimados amados, era Israel. La bestia sobre la que se sienta la mujer es el séptimo rey que subirá del abismo y será destruido. Versos 8 y 11. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora junto con la bestia. Apocalipsis 12 y 13. Ahora veamos Apocalipsis 18, del 1 a 24, la caída de Babilonia. Un ángel poderoso anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad. Fíjese que siempre a la gran Babilonia, que es Jerusalén, se le conoce como la gran ciudad, que se ha convertido en guarida de demonios y prisión de todos los espíritus inmundos. En otras palabras, Jerusalén es descrita en la Biblia como una ciudad que se ha convertido en guarida de demonios y prisión de todos los espíritus inmundos. Esa es la descripción de Jerusalén que la Biblia está dando, no la Iglesia Católica. Yo sé que esto no les gusta a los evangélicos, pero ni modo, se les tiene que decir. Se llama a los creyentes a salir de Babilonia para no participar en sus pecados y no recibir sus plagas. En otras palabras, Jerusalén, el sacerdocio levítico, se había prostituido de tal manera, se había corrompido de tal manera, que Dios manda mensaje al pueblo, a los creyentes, a que salgan de Babilonia. Es decir, que salgan de Jerusalén, para que no participen en sus pecados y no recibir sus plagas. La ciudad es condenada por su orgullo, lujuria y codicia. Versos 7 y 8. El sacerdocio levítico, la religión judía, se había prostituido, se había corrompido. Por eso es descrita tan severamente en la palabra de Dios. Veamos las características de la gran ramera. La gran ramera representa la seducción espiritual y la corrupción moral, como se menciona en Apocalipsis 17:2 y Apocalipsis 18:3. Está asociada con la idolatría,
Israel había caído en idolatría. La fornicación. Israel había fornicado con el Imperio Romano. Y la inmundicia. El sacerdocio levítico estaba inmundo por sus pecados. Esto lo encontramos en Apocalipsis 17:4 y Apocalipsis 18:3. Jerusalén es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, lo que sugiere su papel en la propagación del mal, como se menciona en Apocalipsis 17:5. Su relación con la bestia escarlata indica una alianza con el poder opresor, según Apocalipsis 17:3 y Apocalipsis 18:2. ¿Con quién se alió Israel para asesinar, para matar a Jesús? Con el Imperio Romano. Con el Imperio Romano. La Biblia te está demostrando, evangélico, que la gran ramera, que es Israel, se había asociado, se había prostituido, había hecho una alianza con el poder opresor. ¿Y quién era el poder opresor de aquel tiempo? El Imperio Romano. La gran ramera es también una figura de la ciudad de Babilonia, que representa la opresión y la corrupción. El sacerdocio levítico opresionaba al pueblo de Israel. El sacerdocio levítico estaba corrupto y alejado del pacto de Dios. Apocalipsis 18, verso 2 y verso 10. Para comprender el simbolismo de Apocalipsis, es fundamental identificar las claves interpretativas que se repiten a lo largo del texto, y a continuación presentaré algunas de las claves interpretativas más importantes. Babilonia. Babilonia representa la opresión y la corrupción. Apocalipsis 18, 2, 3. Babilonia es la madre de las rameras y la fuente de la abominación. Apocalipsis 17, 5. Babilonia simboliza la ciudad terrenal en oposición a la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, 2. ¿Quién es la ciudad terrenal? ¿Quién es esta Babilonia? Es Jerusalén. Por esto podemos decir que está en oposición a la Jerusalén celestial. ¿Quién es la Jerusalén celestial? La Jerusalén celestial, mis estimados oyentes, es la iglesia. No es la ciudad étnica de Jerusalén. La Jerusalén celestial es la iglesia de Cristo. La iglesia es el nuevo Israel. El Israel de Dios es la iglesia, no es el Israel étnico, sino es ese Israel espiritual que habla la Biblia. En otras palabras, para que Israel sea salvo, tiene que venir a los pies de Cristo, arrepentirse de sus pecados y convertirse a Jesucristo y entrar al pueblo de Dios, que es la iglesia. Hablemos de la ramera. La ramera representa la seducción espiritual y la corrupción moral,
Como ya hemos establecido, la religión judía, el templo, el sacerdocio levítico, había caído en la seducción espiritual y llevó al pueblo de Israel a estar seducido, engañado, manipulado por un espíritu contrario a Dios. También podemos ver que el pueblo de Israel, especialmente el sacerdocio levítico, estaban corrompidos y alejados del pacto de Dios. Apocalipsis 17:2 y Apocalipsis 18:3. La gran ramera, como ya lo dijo, se sienta sobre la bestia. Apocalipsis 17:1 y 3. Jerusalén, Israel, se sentó sobre la bestia, hizo pacto con el imperio romano. Por esto, ellos entregaron a Jesucristo. Ellos reconocieron que Jesucristo no era su rey. Ellos reconocieron que su único rey era el César romano. La gran ramera simboliza la apostasía y la infidelidad espiritual. Apocalipsis 17, verso 5. Cuando analizamos los profetas mayores, los profetas menores, cuando analizamos la historia de Israel a través de toda la Biblia, nos damos de cuenta que Israel siempre estaba en apostasía. Le era fiel a Dios por un tiempo, pero después caía en apostasía, caía en idolatría. Cuando Israel entregó a Jesucristo a Poncio Pilato, Israel fue infiel a Dios y se prostituyó, se entregó a su amante, al imperio romano. Israel es la gran prostituta desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no me creen, lean los profetas mayores, profetas menores, lean todos los libros del Antiguo Testamento y se van a dar de cuenta que Israel siempre fue una prostituta. Por esto podemos decir que la gran ramera simboliza la apostasía y la infidelidad espiritual de Israel. Hasta el día de hoy, Israel está en apostasía e infidelidad espiritual. Muchos evangélicos, en su fanatismo idolátrico por el Estado de Israel, dicen: oremos por la paz de Israel. No, papacito. No debemos de orar por la paz de Israel. Israel jamás tendrá paz, una paz verdadera, hasta que venga a los pies de Jesucristo. Entonces tendrá la paz que tanto deseamos para Israel. Israel necesita convertirse a Cristo. Israel necesita pedirle perdón a Dios por haber asesinado a Jesucristo. Eso es lo que Israel necesita. Bueno, yo sé que ya me alargué mucho, me voy a quedar acá. Si Dios lo permite, en el siguiente video vamos a estar analizando a la bestia. ¿Sí? Estamos demostrando que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Hemos identificado ya quién es la gran ramera. ¿Ven la estrella de David? La supuesta estrella de David.
Ese no es un símbolo judío. Ese es un símbolo pagano de un dios mesopotámico, Ramsán. Ese es un símbolo pagano, idolatría. Israel sigue en apostasía y en idolatría. Oremos por la paz de Israel, pero antes oremos por su conversión y que venga a los pies de Cristo. Hermanos, Baruch Hashem Adonai, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.